Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha Proteger. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu participación en este programa, Proteger, un programa donde damos recomendaciones a la ciudadanía para que evite hechos de inseguridad y logre una mejor calidad de vida, como así también ahora estamos incursionando en lo que es seguridad ocupacional y también seguridad informática. Bueno, en este caso, sos experto en terrorismo, pandillas y crimen organizado, con un expediente bastante grande, sos oficial superior, perdón, retirado de la federal, de la policía de la ciudad y después, bueno, hiciste tus carreras universitarias. Así que te he convocado para hablar sobre el 11 de septiembre, la caída de las Torres Gemelas. Sos experto en el tema, eh, te hemos convocado para eso. Así que, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, Sergio? Bueno, gracias por la convocatoria, por tenerme siempre en cuenta, así que es un honor poder estar en tu programa y poder charlar y conversar un rato contigo. Para iniciar, ¿cómo se produjo el atentado de las Torres Gemelas? Porque estuve ahí haciendo los deberes, estuve leyendo un poco. Uno siempre, viste, asocia a las Torres Gemelas con dos aviones, pero en realidad fueron cuatro aviones en el atentado. Tal cual. Mirá, el ataque fue un ataque lamentablemente, excelentemente coordinado por esta red terrorista. Bin Laden y digamos, sus principales seguidores, Ayman al-Zawahiri, que era su segundo, toda gente con estudio, preparada en las mejores universidades, ningún improvisado, y bueno, hicieron lo que nadie se había animado a hacer en tan poco tiempo. Primero que hay que aclarar que el ataque del 2001 no fue el primer ataque contra las torres. En el año 93 hubo un ataque con una camioneta con explosivos en uno de los estacionamientos subterráneos de una de las torres, Sí. que por suerte no la derribó ni afectó demasiado la estructura. Bueno, ahí fueron detenidos, fueron juzgados. Después, en el año 98, se producen los dos ataques también por parte de Al-Qaeda en las embajadas de Kenia y Tanzania, en las embajadas americanas en Kenia y Tanzania. Ahí eso produce que Estados Unidos empiece a meter presión contra Al-Qaeda, porque ya los ataques eran cada vez más fuertes, más importantes. Ahí se produce en el año 99, va a surgir la resolución 1267 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Sí. donde ya tanto Al-Qaeda como el régimen talibán, que era el que le brindaba, digamos, refugio a Osama Bin Laden y su séquito, empiezan a ser considerados como grupos terroristas, como que ya nadie los defiende, por lo menos públicamente, ¿no? Después algunos gobiernos siempre simpatizantes, algunas estructuras de algunos gobiernos, como el Servicio de Inteligencia pakistaní, bueno, los talibanes en Afganistán y algún otro poder político simpatizante en la sombra. Pero digamos, públicamente nadie los apoyaba. Ahí es cuando Osama Bin Laden deciden hacer un golpe contra Estados Unidos, atacando lo que se conoce en la ciencia política como las tres patas del poder, ¿no? El poder sabemos que está apoyado principalmente en tres patas: el poder económico, el poder militar y el poder político. Sí. Es así que preparan 4 aviones, ¿no? Se cree que durante 3 años se preparó esta gente, aparte de ser gente que había sido radicalizada, gente perteneciente a la red, empiezan a hacer los cursos de pilotos, se empiezan a preparar, y durante ese tiempo se planea este ataque. Ataque que iba destinado a pegarle al gobierno, al poder del gobierno de Estados Unidos. Por eso planean el primer avión que se va a estrellar contra la primera torre, que yo me acuerdo siempre, yo estaba desayunando, miraba y el periodismo decía que no se sabía si una avioneta se había estrellado, que había pasado, cuando en forma directa vimos como el segundo avión se estrellaba contra la segunda torre, a la vez que también, bueno, las torres representando el poder económico americano y quizá el poder económico mundial, pero bueno, la pata del poder económica le pegan a la pata del poder militar estrellando un avión contra el Pentágono, y ese famoso cuarto avión, que después hizo una película, viste, como que los pasajeros, Sí. la realidad es que ese cuarto avión fue derribado por un caza. Los terroristas tripulantes de ese avión pierden el rumbo. Se cree que ese avión iba destinado a la pata política del gobierno americano, que podía ser
el Capitolio, la Casa Blanca, es decir, algún emblema del poder político, para con ello completar las tres patas del poder: el económico, el militar y el político. Claro, Pero en el rumbo... fue un avión también que iba para al Pentágono. No, el del Pentágono se estrella contra un ala del Pentágono, Sí. produce daño, hay muertos. Este cuarto avión se cree, porque Sí. bueno, no le podemos preguntar a los terroristas porque están muertos, Sí, que sí. iba hacia un objetivo político. Podía ser el Capitolio, la Casa Capitolio. Blanca. Que Entonces, según la película y según los portales dicen que los mismos pasajeros fueron los que se resistieron y eso obligó a que no se estrellara contra el Capitolio. Pero vos decís que fue un caza. mira, la información de inteligencia, hoy viste cómo son los americanos, ¿no? Dentro de unos años, cuando se cumplan los 50 años, desclasificarán los archivos. Lo que sí sabemos en los ambientes especializados, los ambientes de inteligencia, es que recordemos que se da la orden a todos los aviones que despejen el espacio aéreo americano, Sí. que aterricen, y este avión queda en el aire. Lo que se ha comentado en altas fuentes es que va un asesor militar y le dice al presidente George Bush que había que derribar el avión. A lo cual, y esto teniendo en cuenta cuál es la idiosincrasia de los americanos, por eso cuando me vienen con todas estas teorías conspirativas, que se hicieron el autoatentado, eso es conocer la idiosincrasia de los americanos, donde el americano va a defender siempre a otro americano, Claro. en cualquier parte del mundo, ¿no? Sabemos que tener un pasaporte americano en cualquier parte del mundo es un salvoconducto por parte de Occidente para que nadie te toque o solamente ellos. Entonces le dicen, presidente, hay un avión, los cazas lo están siguiendo, había que derribarlo, a lo que Bush dice, no podemos matar ciudadanos americanos, siguiendo esta cuestión, esta lógica de la idiosincrasia americana. Claro. A lo cual el asesor le dice, presidente, ya están muertos. Claro, ¿por qué ya estaban muertos? Porque si se estrellaran contra algún lugar o se quedaran sin combustible y cayeran a tierra, no había forma de salvar. Y ahí dicen algunas fuentes que Bush se tomó alrededor de 15-20 minutos para tomar la decisión y supuestamente ese avión es derribado por un caza y ahí es como que termina la amenaza y no se puede concretar el plan completo de Al Qaeda de tocar o golpear las tres patas del poder americano. En definitiva, esto, ¿te acordás que también fue acompañado con unos ataques con sobres con Anthrax? Que bueno, ahora nosotros precisamente en la UTN vamos a dar un curso que se inicia el viernes sobre bioterrorismo, vamos a tocar el tema del Anthrax. No, yo me acuerdo que trabajaba en seguridad pública y tenía que ir por todos los domicilios donde denunciaban haber recibido un sobre. Teníamos que ir, secuestrar el sobre, llevarlo al laboratorio químico. Qué trabajo que nos dio eso, ¿eh? Tal cual, vos sabés que yo trabajaba, bueno, en ese momento estaba en la Policía Federal, hacía adicional en la Dirección de Seguridad del Senado, Sí. y claro, los sobres llegaban y los senadores no querían saber nada. Entonces contrataron una unidad de riesgos especiales de bomberos de la Federal, que compraron un escáner especial para detectar, porque venían sobres que eran sobres cartas normales, y después, como siempre en la Argentina, tenés algún chistoso, por no utilizar otra palabra inadecuada, Sí. algún chistoso que mandaba un sobre con talco, con harina. O el vecino que le tenía bronca al vecino de al lado también, sí. Tal cual. Pero acá por suerte no tuvimos. En Estados Unidos sí hubo ataque con Anthrax, hubo varios afectados, varios muertos. Por suerte el Anthrax, digamos, es una sustancia biológica muy común de encontrar. Acá en el campo se lo conoce con el nombre de carbunco. Sí. Pero tiene una baja, digamos, una baja mortalidad y permite, digamos, actuar rápidamente para neutralizar, digamos, la diseminación de la enfermedad en el cuerpo. Pero igual hubo muertos. Y acá como que Al Qaeda completa, digamos, hace, digamos, su aparición a nivel mundial, ¿no? Con esto. Y después de 10 años lo vienen a ultimar, a Osama Bin Laden. 10 años se estuvo escondiendo. Sí, precisamente vos fijate lo que hablábamos antes, que lo encuentran en Pakistán, donde, claro, Al Qaeda tenía infiltrado el servicio de inteligencia pakistaní, y precisamente
lo refugian, le dan refugio en Pakistán y ahí lo encuentran. Esto es muy bueno de aclarar, el tema de por qué los talibanes, el régimen talibán, es incluido en las resoluciones del Consejo de Seguridad por presión de Estados Unidos. Porque el tema es que cuando Estados Unidos recibe los ataques, le pide al Mullah Omar, que era el líder del régimen talibán en ese momento, Sí. que entreguen a Bin Laden y sus seguidores. Lo que no tuvieron en cuenta en ese momento es la hermandad de sangre, el acuerdo de sangre que tenía Bin Laden con el Mullah Omar. Porque si bien los talibanes estaban, digamos, gobernando Afganistán, en el norte tenían un enemigo, no me acuerdo el nombre del general, pero si lo googlean es fácil de encontrar, siempre me lo olvido el nombre del general, un general que lideraba la famosa llamada Alianza del Norte, que era un tipo muy respetado y que tenía muchos seguidores y que le estaba significando una piedra en el zapato al régimen talibán. Claro. Entonces le plantean el tema a Bin Laden dice no hay problema, preparan dos mártires, 2 shahid, los entrenan, les ponen chalecos explosivos, lo meten en el campamento de la Alianza del Norte y se detonan dándole muerte al general. Que en este momento el que está liderando la Alianza del Norte es el hijo de ese general, que ya me voy a acordar el nombre, de un tipo muy respetado, porque había sido un héroe de guerra en la guerra contra los soviéticos, y era un tipo muy respetado y era un buen militar, digamos, un buen estratega. Eso le ocasiona que el Mullah Omar y el régimen talibán se nieguen a entregar a Bin Laden a Estados Unidos. Y ahí es cuando Estados Unidos decide, bueno, vamos a invadir y vamos contra todos. Y ahí fueron contra Osama Bin Laden, contra los talibán, y bueno, que termina ocasionando, como bien vos decís, que después de 10 años, en un operativo que yo tengo mis críticas, porque yo siempre digo que nosotros miramos mucho al norte, o miramos mucho, mejor dicho, el hemisferio norte, de acá del hemisferio sur. Sí. Sin embargo, nosotros en el hemisferio sur tenemos excelentes ejemplos. Yo siempre digo que, por ejemplo, los peruanos, cuando capturan a la cúpula de Sendero Luminoso, a Abimael Guzmán, lo capturan, no los ultiman, los capturan, le ponen el famoso traje a rayas y lo exhiben en una jaula, en una prisión, Sí. lo exhiben y precisamente, como en esto del terrorismo hay mucha simbología de por medio, lo que hacen con ello es colocarle a Abimael Guzmán una imagen de humanidad en la cual está prisionero, fue condenado y es prisionero. Con lo cual a ninguno se le pudo haber ocurrido, digamos, fabricar un mito con Abimael Guzmán. Yo creo que los americanos, con Osama Bin Laden, deberían haber hecho lo mismo, haberlo capturado. La operación, bueno, viste que hay una película, la operación para mí es una operación que fue mal hecha, porque en definitiva, y mal comunicada, porque no sé si te acordás, primero dijeron que estaba desarmado, después tenía un fusil, Sí. después que había mujeres, que había chicos, que después dijeron que el cadáver lo arrojaron al mar, cosa que, primero que es algo que seguramente no ha ocurrido, el cadáver debe estar escondido en alguna cámara frigorífica de la CIA, estimo yo, y aparte con eso faltarle el respeto también a la comunidad islámica, porque ellos digamos, cuando una persona fallece, el cadáver se entierra, no se puede ni cremar, ni arrojar al mar, ni mucho menos. Con lo cual me parece que hubo una serie de desprolijidades, las imágenes de Hillary Clinton ahí en la sala mientras se llevaba a cabo la operación, me parece que hubo una serie de errores y que les habría sido más útil a los americanos haberlo capturado a Bin Laden y haberlo exhibido en una prisión y con ello crear una imagen, quitarle la imagen del mito y crear una imagen más humana teniendo en cuenta es un asesino, no un terrorista, ¿no? Pero quitarle, digamos, esa imagen de mito que después se transformó Osama Bin Laden, que, como siempre decimos, nosotros los occidentales creemos que, como en las películas John Wayne, matan al cacique y los indios se dispersan. Con lo cual desconocemos que en estas estructuras siempre hay una cadena de mando, hay como una sucesión, siempre hay un sucesor designado,
En definitiva, Osama Bin Laden, a pesar de ser un terrorista, un asesino, Bin Laden era mucho más político que Ayman al-Zawahiri. Ayman al-Zawahiri, digamos que endureció el accionar de Al-Qaeda. Ayman al-Zawahiri pertenecía a la hermandad musulmana egipcio. Ayman al-Zawahiri estaba desesperado por conseguir armas de destrucción masiva para utilizarlas, cosa que Bin Laden por lo menos no se cree o no se sabe que nunca lo haya intentado, con lo cual creo que hubiera sido más efectivo capturarlo que haberlo ultimado. Por supuesto, el secreto lo deben tener las personas que actuaron en ese lugar, y ver porque lo que hay que tener en cuenta en estos tipos es que ellos buscan el martirio. Claro, El martirio, eso es lo que te iba a sumar. En la mentalidad, en la cultura musulmán, haberlo matado significa hacerlo mártir. Y vos lo que estás tratando de decir es que lo tendrían que haber detenido para humanizarlo, no hacerlo mártir. Tal cual. Lo que buscan, no los musulmanes, porque en realidad el martirio es una palabra que no existe en el Corán. La palabra martirio no existe en el Corán. En el Corán, en las 114 suras del Corán, la única palabra que aparece 4 veces solamente es sacrificio. Pero sacrificio es el que hacemos todos los días para levantarnos para ir a trabajar, para criar a nuestros hijos, claro, para estudiar. Eso es sacrificio. El sacrificio no significa matarse, suicidarse. Eso claro, no está aprobado por el Islam. Es más, el profeta Muhammad decía: quien mate a una mujer, a un niño, a un anciano, a un enfermo, un no combatiente, va a arder en el infierno, decía el profeta Muhammad. Con lo cual, el terrorismo no está aprobado para nada por la religión. Pero sí, en estos grupos islamistas radicales o de teología yihadista, lo que buscan ellos es el martirio. Y precisamente cuando hacen el atentado terrorista, cuando la persona muere, el mártir muere, se hace todo después una reivindicación del mártir. Eso es muy usado, por ejemplo, en la Franja de Gaza, o antiguamente en Cisjordania, cuando actuaba Al-Fatah de una manera muy cruenta, ¿no? Se hace todo, digamos, un apoyo del mártir. En el barrio se pegan carteles. Entonces, la muerte de Bin Laden significó un martirio, es decir, él se termina martirizando, más allá de que lo hayan matado, no sé, capaz que el tipo se rindió, sí, no sabemos eso, pero digamos, para la imagen, para la ideología, para la simbología que manejan ellos, Bin Laden se ha convertido en un mártir. Sí. Entonces, yo por eso te digo que creo que fue erróneo. Lamentablemente a nosotros no nos consultan, y yo digo, por eso siempre hablo del caso de Perú con Abimael Guzmán, que fueron mucho más hábiles los peruanos que lo que fueron los americanos con el caso de Bin Laden. Sí. Bueno, el 11S fue un hecho que produjo grandes modificaciones en lo que es la seguridad de los aeropuertos del planeta. La seguridad de hoy en día no era la que había antes del 11 de septiembre. Vamos ya terminando la entrevista, Alejandro, se nos está acabando el tiempo y tenía un montón de cosas para... Lo que pasa es que si empezamos a hablar sobre los atentados que sufrimos en Argentina con las embajadas, con la embajada judía y con la AMIA, tenemos que quedarnos todo el día a hablar, porque eso trae mucho sí, material. Tal cual. Mucho material. Tal cual. ¿Qué reflexión te deja el 11S y cómo estás viendo la seguridad en cuanto a las medidas preventivas que están tomando hoy en día para que no se repita un hecho como el que sucedió? Sí, mira, el 11 de septiembre marcó, digamos, un nuevo modelo, un nuevo paradigma, tanto en el terrorismo, en los grupos terroristas, como también en los estados, como bien explicás vos, en los controles en los vuelos, en una serie de prevenciones que se adoptan para que no vuelvan a ocurrir. Lo que hay que tener en cuenta que, como esto es dinámico y va cambiando, en el año 2017, ante la inminente caída del Daesh en Siria, en Irak, hay un nuevo cambio de paradigma en el terrorismo. Y se crea lo que hoy se llama como terrorismo low cost o terrorismo de bajo costo, que un tipo con un simple cuchillo que saca de su cocina o subiéndose a su auto hace un atropellamiento, un apuñalamiento, no necesita, digamos,
financiamiento, no necesita estructura, no necesita mucha planificación. Entonces digamos que ante las trabas que le van poniendo los estados, las trabas que le van poniendo los grupos contraterroristas, antiterroristas en el mundo, ellos van creando, digamos, sus nuevos modus operandi. Y ante estos nuevos modus operandi tan sencillos, como es agarrar un cuchillo a apuñalar gente o atropellar gente, que lo hemos visto tanto en Europa como lo hemos visto acá en Uruguay, ante esto es muy difícil poder establecer, digamos, medidas que puedan prevenir o que puedan tener un alto porcentaje de prevención en este tipo de atentados, que son atentados de bajo costo y muy sencillos. Con lo cual, tenemos que replantearnos cuál es, digamos, nuestros métodos de prevención, los organismos de inteligencia, las fuerzas de seguridad, plantearnos de que hoy no tenemos que cambiar los métodos de investigación y los métodos preventivos. No basta hoy con controlar los movimientos financieros de algunos grupos. Se habla mucho de la triple frontera, el tema del lavado, con los clanes, el clan Barakat, el clan Ijazi. Todo eso se sigue haciendo, está muy bien que se haga. Pero hoy para hacer un atentado terrorista no necesitas prácticamente financiamiento, y psicológicamente, que es lo que ellos persiguen, que es, digamos, alterar la psiquis de las víctimas, que las víctimas en definitiva terminamos siendo todos, no solamente los que mueren o los que resultan heridos, con un simple hecho como agarrar un cuchillo, como hacer una amenaza, como mandar un mail haciendo una amenaza que dispara los métodos, digamos, los sistemas de prevención, las alertas, etcétera. Es mucho más fácil poder crear terror sin tener grandes movimientos, financiamiento, ni grupos, ni organización, ni mucho menos. Así que tenemos que cambiar, como ellos cambian el paradigma, los que trabajamos en contra de esto también tenemos que cambiar nosotros nuestro paradigma, nuestros métodos de investigación, de prevención, etcétera. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias y te voy a estar volviendo a llamar, obviamente. Siempre estás presente con nosotros. Así cuando quieras, acá estamos. Un abrazo a la distancia, Alejandro. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, Sergio. Chao, abrazo. seguro.